Buenos días a todos. Bueno, ya me ha presentado Carlos. No queda otra que agradecer a la organización que haya contado con el Seprona para ocupar este espacio y que podamos exponer nuestra experiencia dentro del contexto del seminario. Principalmente de lo que voy a hablar es de quién somos, qué hacemos y traigo un pequeño ejemplo que viene muy al pelo en el contexto del seminario. La charla la tengo estructurada en 3 bloques bastante resumidos porque el tiempo de la charla es corto e intentaré que se quede todo bastante claro y que sea de interés y sobre todo utilitaria, que sea útil. Pues en principio voy a hablar en el primer pequeño bloque del Seprona de la Guardia Civil como policía judicial específica en materia de medio ambiente. El segundo bloque es una exposición estadística de las intervenciones de la Guardia Civil en lo concerniente a la protección de la biodiversidad dentro de los entornos urbanos. Y el tercer bloque, como ya había dicho antes, es una exposición de una investigación criminal que se llevó a cabo en Granada por un deterioro grave del hábitat en un entorno urbano. Y bueno, sin más dilación, empezamos explicando un poco por qué el Seprona tiene competencia en la protección del medio ambiente. Como vemos, la Ley Orgánica 286 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es una ley que regula aspectos fundamentales de la seguridad ciudadana y los principios básicos de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Como vemos, del artículo 12 de esta ley encomienda a la Guardia Civil velar por el cumplimiento de las disposiciones que tienden a proteger la naturaleza y el medio ambiente. Desde ese artículo 12 emana la competencia que el Estado le otorga a la Guardia Civil en lo que son las misiones de protección del medio ambiente. Como respuesta a esta obligación legal, la Guardia Civil en 1988 crea el Servicio de Protección de la Naturaleza, precisamente para eso que acabo de decir, ¿no? Para dar esa respuesta legal a ese cometido. Dentro de esta misma norma, en su artículo 32, y ya yéndonos un poco más al carácter de policía judicial del Seprona, se establecen una serie de criterios que deben cumplir todos aquellos miembros que forman parte de las unidades de policía judicial. Como vemos, el Seprona cumple con todos los requisitos legales para constituirse como policía judicial específica en materia de medio ambiente. Por una parte, vemos que los componentes del Seprona, todos tienen una formación en los centros de formación y perfeccionamiento de la Guardia Civil para poder desempeñar esas funciones como policía judicial, y que esta formación específica que da la Dirección General de la Guardia Civil a los miembros del Seprona también se ve complementada con el curso de estudios judiciales en el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia, que es el que finalmente nos otorga el diploma como policía judicial. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para explicar un poco la diferencia que existe, porque creo que es importante, ¿no? La diferencia que existe entre la policía judicial genérica y la policía judicial específica. La policía judicial genérica es aquella que en nuestro ordenamiento jurídico le atribuye la práctica de las primeras diligencias.
Esto viene recogido en el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, por poner algún ejemplo, los miembros que la componen serían, por ejemplo, los miembros de la Guardia Civil que se integran en las unidades de seguridad ciudadana, policías locales, agentes forestales que, aunque no formen parte de la fuerza y cuerpo de seguridad, hay normativa que le asigna esta función como policía judicial genérica en el desarrollo de sus atribuciones. La policía judicial específica, que es la que conforma el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, tiene encomendado, como ya hemos visto, tiene las diferencias, que la formación que tienen ya es un hecho diferencial, y tiene como misiones fundamentales que intervienen principalmente en investigaciones criminales complejas y delitos graves, empleando medios de investigación que normalmente deben estar tutelados por jueces y tribunales. Lo que nos viene a la cabeza casi siempre son, pues, aquellas intervenciones, aquellas operaciones, actuaciones policiales en las que interviene la criminalidad organizada, ¿vale? Entonces, pues bueno, la diferencia con estos dos conceptos, yo creo que la diferencia se ve clara, que la policía judicial genérica son aquellas que practican aquellas primeras diligencias, y la policía judicial específica es la que realiza una investigación integral de los hechos delictivos, que son más complejos y más graves, y que normalmente conllevan la intervención o la tutela judicial de la intervención de la policía, como pueden ser, por ejemplo, la intervención la intervención de las comunicaciones, balizamiento de vehículos, entrada y registros, el agente encubierto informático. Pues esos son algunos ejemplos de las actuaciones que hace la Policía Judicial de carácter específico. Retomando el hilo de la charla, vemos que, bueno, pues los casi 1.600 componentes del SEPRONA tienen un despliegue en todo el ámbito territorial del Estado, con el 100% de capacidad para la persecución de delitos medioambientales, tanto en el entorno urbano como en entornos rurales. Aquí vengo a recordar un poco lo que decía el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad. A la Guardia Civil se le encomienda la protección del medio ambiente sin ningún tipo de restricción territorial. Quiero decir, tenemos idealizado muchas veces el motorista del SEPRONA debajo de una encina, a lo alto de un pico y tal y cual, pero la Guardia Civil en realidad desarrolla sus funciones de protección del medio ambiente lo mismo en un pueblo de Guadalajara que en Madrid capital, ¿vale? Tenemos esa competencia y así se desarrolla en la realidad. Nuestra estructura orgánica y operativa dentro de la jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza la componen, como he dicho, casi 1.600 hombres, y en la cima de la pirámide de esta estructura operativa nos encontramos con el UCOMA. Los de UCO a lo mejor les suena, bueno, hemos heredado de nuestros primos de la jefatura de Policía Judicial esas siglas, que es la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente. Esta unidad desarrolla su intervención, bueno, tiene sede en Madrid, trabaja en el ámbito de todo el Estado español y sus intervenciones principalmente son aquellas que dentro del despliegue territorial de las diferentes unidades del SEPRONA se amplían a otras provincias. Si hay un caso de delincuencia organizada que se da en Málaga, en Sevilla y en Barcelona, pues UCOMA son los que se hacen cargo de esas investigaciones, además de aquellas otras que tengan carácter internacional. Ya ellos, los compañeros, aquí tengo un compañero precisamente de UCOMA, ellos tienen mucha experiencia
en operaciones de calado internacional. Además, también actúan por orden directa del mando y se les asignan las misiones o las operaciones, las investigaciones que el mando considere oportunas que las desarrollen ellos. Por otro lado, en el siguiente escalón tenemos 53 equipos de investigación que se alojan cada uno en las capitales de provincia y que tienen los mismos cometidos que el UCOMA, pero a nivel provincial. Aunque es cierto que últimamente los equipos están desarrollando unas investigaciones que también superan el ámbito provincial y están explotando operaciones en diversas provincias simultáneamente. Pero más concretamente los equipos de investigación se dedican simplemente a lo que es el ámbito de su provincia. Y por último, y no por ello es la menos importante, yo creo que en este caso es la base de los cimientos que conforman la jefatura del SEPRONA, están las 276 patrullas del SEPRONA, que quizá, en mi opinión, desarrollan un trabajo, no diría más complejo, pero sí bastante más laborioso y más penoso, porque tienen que combinar las labores de investigación con las labores de prevención, cosa que, por ejemplo, las otras dos unidades que he nombrado solo se dedican a la persecución del delito y no a la prevención, pero las patrullas del SEPRONA sí hacen prevención e investigación, con lo cual pues su labor es bastante más tediosa. Y no hay que olvidar que, bueno, que el SEPRONA no es un cuerpo autónomo, sino que se inserta dentro de 80.000 guardias civiles que son en realidad los que tienen el cometido de, bueno, en realidad, quiero decir, la especialización del SEPRONA no quita que los 80.000 guardias civiles que componen la Guardia Civil tengan encomendada la defensa y la protección del medio ambiente. Aquí estamos viendo algunos ejemplos en estas diapositivas de las diferentes especialidades de la Guardia Civil, en que, bueno, esos 80.000 guardias civiles todos trabajan en el mismo sentido cuando se les requiere para ello. Nosotros colaboramos con las diferentes especialidades y estas diferentes especialidades también colaboran con nosotros en muchas investigaciones. Como he dicho antes, la protección del medio ambiente no es una misión exclusiva del SEPRONA, sino que compete a toda la Guardia Civil. Y aquí, viendo estas diapositivas, pues me vienen a la cabeza algunos ejemplos de colaboración que hemos tenido con las diferentes especialidades y que quizás por ser un poco, por llamar un poco su atención, pues hemos colaborado con el GEDEX. El GEDEX es el Grupo Especial de Desactivación de Explosivos. Y algunos de ustedes se pensarán, bueno, ¿qué tiene que ver el medio ambiente o la desactivación de explosivos con el SEPRONA, ¿no? Pues bueno, había un caso en el que se detectó una actividad de pescadores que estaban empleando para la pesca marítima explosivos con el fin de ahuyentar a especies que eran depredadores, en este caso eran delfines. Bueno, pues el informe pericial nos lo hizo el GEDEX y gracias a ese informe pericial tuvo un recorrido satisfactorio y terminó con sanción aquella actuación. En conclusión, nuestro modelo, pues bueno, no lo estaremos haciendo tan mal cuando nuestro modelo está siendo replicado en países de nuestro entorno, e incluso más allá de nuestro entorno próximo de la Unión Europea. Tenemos el SEPNA de Portugal, que incluso hasta las siglas son muy parecidas. Gendarmería también ha venido aquí a entablar relaciones para sacar nuestro modelo adelante y bueno, la Guardia Civil es pionera en este modelo de policía judicial medioambiental de carácter específico. Aquí acabamos el primer bloque y continuamos con el resumen de intervenciones del SEPRONA en entornos urbanos. Aquí lo que hay es una serie de recortes de prensa en los que se pueden ver a los compañeros, intervenciones de los compañeros en casos de
de protección de la biodiversidad en entornos urbanos. Los datos globales que hemos podido extraer de los años 22 y 24, tenemos 26 delitos contra la fauna, 109 infracciones administrativas y, como vemos, las especies que suelen ser suelen verse más afectadas en este tipo de entornos, como ya sabrán, pues son la golondrina, el avión, el cernícalo, la cigüeña. En el caso de la cigüeña también quería llamar un poco la atención de que en esta estadística no está recogida en los casos de electrocución, que esta especie sufre con bastante asiduidad y es motivo de preocupación. Me vienen a la cabeza multitud de casos en Motril, en Málaga, de muerte de muchísimas cigüeñas por cuestiones de electrocución. De estas intervenciones se han visto afectados 172 especímenes en diferentes casuísticas, heridos, muertos e incluso recuperados, que luego se trasladan a los centros de recuperación. Y en el último bloque, voy un poco deprisa, ustedes me perdonarán, pero el tiempo apremia. En el último bloque quería traer un caso, un ejemplo de una investigación criminal que llevamos en Granada, que viene muy al caso del contexto del seminario. En este caso todo se inició por como suele ocurrir la mayoría de las veces, una llamada de un ciudadano que alerta, bueno, de una situación que puede crear un perjuicio para, en este caso eran vencejos, para una colonia de vencejos. Entonces, en un principio, esta investigación lo que trataba era de comprobar si se había producido una destrucción, un deterioro del hábitat, causando la muerte, o se había impedido o dificultado la reproducción de una colonia de vencejo común, que, como todos saben, está dentro del listado de especies silvestres en régimen de protección especial y, por tanto, se trata de una especie protegida. Lo primero que hicimos fue hacer una comprobación de la obra. Nos desplazamos al sitio y vimos que, bueno, era un edificio que se encuentra en una zona bastante emblemática del casco histórico del conjunto histórico de Granada, a unos pocos de metros de la emblemática Puerta Elvira, y comprobamos que el edificio, las tres fachadas que componían el edificio estaban absolutamente, bueno, completamente hasta arriba de andamios. Luego pudimos ver, a simple vista, tampoco había que ser ningún lince, que, bueno, los vencejos había una concentración grande de este tipo de aves que estaban tratando de acceder a las estructuras exteriores de los edificios y que, evidentemente, por la barrera física que suponen los andamios, no lo conseguían. Vista estas circunstancias, decidimos pasar dentro y hacer una inspección ocular del interior del edificio. Llamamos al encargado de obras y se hizo una meticulosa inspección ocular y comprobamos que se trataba de una obra de reforma integral del interior del edificio. O sea, eran obras que se desarrollaban tanto en el exterior como en el interior, y se comprobó que en las balaustradas de los balcones había unos pequeños huecos en su base que estaban sirviendo como nidales de los vencejos, ¿vale? En estos huecos, y no en pocos, en casi todos los balcones, detectamos restos de nidificación con presencia de excrementos, huevos rotos, nidales que tenían apariencia de estar abandonados e incluso algún cadáver de ejemplar de esta especie de corta edad. Este matiz cobra bastante importancia cuando nos damos cuenta que la época que se está realizando es la época de reproducción y nidificación de esta especie. Y rápidamente pudimos establecer una relación de causa-efecto. Quiere decir, aquellos abandonos de nidales, estas roturas de huevos, las especies, los ejemplares de corta edad muertos, podían guardar una relación de causa-efecto entre lo que es la obra y la producción de los daños.
A tal fin, cuando vimos la gravedad de los hechos y que si no poníamos alguna medida provisional que detuviera al menos la obra, estábamos viendo que una colonia histórica de vencejos en la zona del centro de Granada corría un grave riesgo de desaparecer o quedar desplazada, o que ese año no hubiera un éxito en la nidificación de la colonia. Por tanto, ante la gravedad de los hechos, los agentes que estábamos actuando en esta inspección acordamos paralizar cautelarmente la obra. Aquí quiero llamar un poco la atención por el tema de las víctimas. Todo el mundo tenemos claro que es una víctima cuando se trata de una persona, pero cuando se trata del medio ambiente tenemos que pensar que el medio ambiente también es una víctima. Lo que pasa es que el medio ambiente es un bien jurídico de carácter colectivo. Por eso muchas veces es un poco más subjetivo, no le prestamos demasiada atención en general la sociedad. Así que, bueno, pues esas medidas de protección se llevaron a cabo e inmediatamente lo que hacemos es mandar un informe a la Administración competente diciendo que hemos adoptado esa medida y aplicamos lo que nosotros llamamos la doble vía. Nosotros, a la vez que informamos a la Administración con competencia en materia administrativa, a su vez estamos confeccionando un atestado que irá dirigido a jueces y fiscales. Con eso lo que hacemos es garantizar que la acción de la justicia llega a buen puerto. Si no va por la vía penal porque el juez entiende que no hay indicios de delito, siempre nos queda la vía administrativa, que es la que va a terminar haciendo pues que la gente sienta el imperio de la ley, ¿no? Que existe una ley que regula y que defiende al medio ambiente. Pues la Administración competente acuerda mediante resolución mantener la medida cautelar que adoptamos en su día, y dentro de esa resolución establece un pliego de condiciones. Aquí he traído dos que son de las más importantes, aunque establecía un pliego de condiciones bastante completo, en que las obras no se podían retomar hasta el final de julio, que los técnicos de la Consejería consideraron que era cuando terminaba el periodo de nidificación de esta especie. Y que además la ejecución de las obras, cuando se retomaran, nunca podrían, o sea, deberían respetar las oquedades del edificio donde que se estaban utilizando como nidales por esta especie protegida. Con lo cual, pues se consiguió, primero, lanzar el mensaje y, segundo, hacer una protección efectiva de la colonia, que, como ahora verán, esto es como nos lo encontramos en el día 25, el día de la primera inspección, y cuando fuimos a realizar la comprobación del cumplimiento de la medida, nos encontramos ya que, por ejemplo, las fachadas, todos los andamios habían sido retirados de la fachada hasta la zona de los balcones, que eran donde se estaban utilizando como nidales por los vencejos. Luego, en el interior pasaba exactamente igual, aunque no he podido ponerlo aquí. En el interior las obras se paralizaron hasta final de julio, que ya se entendían los técnicos de la Administración que había terminado la época de nidificación, y creemos que se hizo un buen trabajo en este aspecto. Luego fuimos a comprobar ese día 2 y vimos cómo estas aves entraban perfectamente en los huecos de la balaustrada y podían atender a sus nidales. Dentro del atestado, los agentes instructores hicimos lo que nosotros llamamos unas inferencias policiales con respecto a los responsables de los hechos. Y aquí me van a permitir que lo lea, qué es lo que concluíamos en esas inferencias de indicios de infracción penal. Y entonces decíamos que los responsables de estos hechos, que voy a citar ahora más adelante, es de dominio público que determinadas especies están protegidas por la ley, siendo su muerte y la destrucción de su hábitat susceptible de sanción penal, más aún teniendo en cuenta el desarrollo profesional que desempeñan los investigados, que por un lado, como obligación legal, o por otro, como resultado de esa experiencia, deberían haber tenido en cuenta
los daños que podrían producir a la colonia de vencejos cuya presencia masiva en vuelo por los alrededores del edificio no era difícil de detectar. En base a estas inferencias, los agentes instructores señalaron o investigaron policialmente como responsables de un delito contra la fauna a la promotora, a la constructora y al director de ejecución de la obra. Como resultado de ese atestado policial, aparte del propio expediente administrativo que una vez que se abran diligencias penales debe suspenderse, como resultado de este atestado se pudieron acreditar los elementos del tipo penal del artículo 334.1, pudiéndose constatar de que la especie afectada era una especie protegida dentro del ESPRE, de que la actividad estaba impidiendo y dificultando la reproducción de esta especie y además se acreditaron la destrucción de nidales e incluso la muerte de ejemplares, y que las obras se estaban realizando careciendo de autorización administrativa. El global de esta intervención policial, a día de hoy, esta además es una querella bastante reciente de la Fiscalía de Medio Ambiente de Granada, que la señora fiscal delegada de Medio Ambiente tuvo a bien reforzar todo aquello que habíamos mandado a través del atestado y presentó una querella contra las tres personas investigadas, 2 personas jurídicas y 1 persona física. Y presentó la correspondiente querella ante los juzgados de instrucción de Granada. Y aunque he ido muy corriendo y me hubiera gustado extenderme un poco más, he intentado plasmar en media horita qué es lo que hacemos dentro del contexto del seminario. Quiero agradecerles su atención. Quiero decirles que la vocación de servicio de la Guardia Civil está para todos los ciudadanos. Úsennos como herramienta, somos la última herramienta, porque para eso hay otras administraciones que están haciendo su trabajo, pero que sepan que estamos a su servicio y para algo necesiten. Muchas gracias.